Buenos días, continuamos las clases. A ver, el último día os dije que hicierais un balance de la glucosa, a ver cómo tenéis al final 38 ATPs. Entonces, ya lo corregiremos en clase cuando volvamos, ¿eh? Pero vamos, no creo que hayáis tenido dudas porque está aquí perfectamente explicado. Y no creo que hayáis tenido dudas si habéis seguido las clases, si habéis mirado los apuntes. Pero bueno, las dudas las resuelvo mejor en clase que aquí por vídeo. Una cosa que no entra en selectividad, pero que me gusta contaros, esto que viene aquí. En eucariotas y en algunos libros vais a ver que el balance de la glucosa es 36 en vez de 38. Bueno, pues esta diferencia de las bacterias, que son 38 ATP lo que consiguen con cada glucosa, a nuestras células eucariotas que consiguen solamente 36, es porque cuando pasan 2-acetilcoenzima a la matriz necesitan un ATP cada uno, con lo cual se pierden 2 ATPs, las bacterias, como no tienen mitocondrias, pues hacen este proceso en el citoplasma, no necesitan que los acetilcoenzima A pasen a la matriz dentro de la mitocondria, con lo cual se ahorran estas dos. Bueno, mirado por el lado bueno, estaríamos más gordos todavía, porque si por cada glucosa que nos comemos tuviéramos dos más, pues imaginaros, más gordos todavía. Bueno, de la glucosa ya está terminado, pero nos falta un catabolismo especial, que lo disteis el año pasado, y os conté algo cuando hicimos el vino aquel, es la fermentación. Primero lo que os conté en el tema de la otra evaluación era cómo se fabricaba el vino y el pan de forma industrial por fermentación. Pero ahora os tengo que contar la parte química, porque estamos en la parte metabólica, estamos en metabolismo. Y bueno, mirad, la fermentación es importante. Esto lo preguntan mucho. Anaerobio ocurre sin oxígeno. O sea, la fermentación se hace cuando no se tiene oxígeno. Si tú quieres la glucosa degradarla sin oxígeno, pues no puedes llegar a degradarla totalmente a CO2. ¿Y por qué no la puedes degradar totalmente a CO2? Pues mirad. Porque para degradarla totalmente, mirad, la glucólisis produce piruvato y produce, 2 ATPs y produce 2 NAD. La descarboxilación oxidativa, 2 NAD. El ciclo de Krebs, todas estas que tenéis aquí en verde, 3 NAD, un FAD por cada acetilcoenzima A y un GTP que es similar a un ATP. Pero fijaos, como no tenemos oxígeno, esto no puede ocurrir. Todo esto de aquí no puede ocurrir, porque no tenemos el oxígeno como aceptor final de electrones. No tenemos el oxígeno para soltar los electrones que nos sobran de aquí y transformar la energía que va dentro de estas moléculas en ATPs. Entonces, como esto no se puede hacer, esta molécula y esta molécula no nos sirven de nada, no las podemos extraer su energía. Entonces, si no podemos extraer la energía de estas moléculas, esto es un error hacerlo, porque fijaos qué hacemos con tantas moléculas de estas, si no podemos hacer nada con ellas. ¿Os imagináis de cada glucosa 6 de NAD y 2 de FAD que no tenemos nada que hacer con ellas? Y aquí fijaos menos todavía, otras dos que se forman aquí en la descarboxilación oxidativa. Y en la glucólisis se forman otras dos. Entonces, ¿cómo se lo montan para poder degradar la glucosa los organismos que no tienen acceso al oxígeno? Bueno, los organismos que no tienen acceso al oxígeno, o organismos como nosotros, que sí tenemos acceso al oxígeno, pero no siempre, luego os lo cuento eso. Bueno, pues simplemente hacen una glucólisis. La glucosa se degrada por glucólisis y produce 2 piruvatos, ¿Os acordáis, no? Os he dicho que este tema hay que llevarlo al día. Y en esa transformación, que se llama glucólisis, se recargan 2 ATPs, ¿veis? 2 ATPs se recargan y se recargan 2 NADH. Ya no continúa la degradación de la glucosa en la descarboxilación oxidativa en el ciclo de Krebs, porque no podemos hacer la cadena respiratoria que os acabo de contar.
Entonces, los organismos que solo hacen la fermentación solo consiguen 2 ATPs por cada glucosa. Si lo hiciéramos con oxígeno obtendríamos 38 o 36, pero por fermentación solamente 2. Aquí se acaba. Y encima no solamente se acaba aquí, no solamente se acaba con el piruvato, sino que encima tenemos un problema. El problema es que estamos fabricando de estas, que no las queremos para nada, porque ya no podemos hacer la cadena respiratoria. Y además de fabricar de estas, que no las queremos para nada, se nos gastan estas. ¿Sabéis? Esto se gasta a la célula. Y tiene que recuperarlo. O sea, solo ha conseguido 2 ATPs y encima necesita eliminar esto que le sobra y volver a generar esto para que no se le gaste. Con lo cual, ¿cómo se apaña la célula? Bueno, pues de varias formas. Cada una de las formas en la que esto vuelve a transformarlo en esto es un tipo de fermentación. Yo solamente os voy a contar 2 fermentaciones, la alcohólica y la láctica. Os cuento primero la alcohólica. En la fermentación alcohólica, para poder recuperar esta molécula que hace falta para la glucólisis y deshacerse de esta, o sea, para convertir estas 2 en estas 2, lo que hace es el piruvato, que ya no lo quiere para nada, porque ya no puede pasar a la descarboxilación oxidativa en el ciclo de Krebs, como esto ya no lo quiere para nada, lo que hace es transformarlo en etanol. El piruvato que nos sirve lo transforma en etanol. ¿Para qué? Solo y exclusivamente para poder recuperar el NAD, o sea, para transformar el NADH, que no quiere para nada y que se ha formado ahí, para transformarlo en NAD+, que sí lo necesita para poder continuar haciendo la glucólisis así, ¿vale? Paca. Cada vez que hace esto, cada vez que una glucosa se convierte en 2 de piruvato, necesita 2 NAD+. Y se le gastan. Entonces, ¿cómo lo recupera? Transformando el piruvato, que no le sirve para nada, lo transforma en etanol, y en ese proceso de transformación de piruvato a etanol, el NAD se transforma en NADH+, o sea, se oxida. Y este NADH+, lo vuelve a utilizar para volver a hacer esto. Y el etanol no lo quiere para nada. El etanol, sabéis, es el alcohol de beber y el de las heridas. No lo quiere para nada y lo tira. Además, al transformar el piruvato en etanol se desprende CO2, ¿veis? Que es lo que ya sabéis de la fermentación alcohólica, ¿no? De la fermentación alcohólica sabéis que se forma. En la fermentación alcohólica se forma. A partir de la glucosa se forman 2 de etanol. Bueno, el 2 no importa mucho. Etanol sabéis que es una molécula de 3 carbonos, ¿no? CH3, digo de 2 carbonos, perdón. CH3, CH2 o H. ¿Los otros carbonos dónde están? Aquí, porque la glucosa son 6. O sea que cuadra la estequiometría de esto con esto, ¿eh? El caso es que en la fermentación lo que ocurre es lo que ya sabíais, la glucosa se transforma en etanol y en CO2 y se consiguen solamente 2 ATPs, es lo único que se consigue. Esta fermentación es importantísima porque lo hacen las levaduras y gracias a eso podemos fabricar la cerveza y bueno, y todas las bebidas alcohólicas y el pan. Bueno, y la fermentación láctica, ¿qué es la fermentación láctica? Hay muchos más tipos de fermentaciones, ¿eh? Yo solo os tengo que dar para segundo la alcohólica y la láctica. La fermentación láctica es todo igual. La glucosa se transforma en piruvato, ¿veis? Se consiguen las 2 ATPs, pero pasa lo mismo que antes, porque hasta aquí es igual todo. Los NAD+ se gastan, se transforman, se reducen, se dice, a NADH, que no vale para nada, y entonces hay que volverlo a recuperar, hay que transformar esto en esto. ¿Cómo se recupera? Bueno, pues en la láctica, en vez de transformar el piruvato en etanol, se transforma en lactato. Esto es lo mismo que ácido láctico. Esto pasa en los yogures, ¿eh? Acordaos de los yogures. ¿Qué pasa en los yogures? Pues que el piruvato, en vez de transformarse en etanol
y en CO2 para recuperar esto, ¿veis? Para recuperar esto como antes, se transforma en lactato. Y también, al transformarse el piruvato en lactato, también ocurre esto. También se recupera el Na+. Fijaos que aquí se forma el lactato, es lo mismo que ácido láctico, y el ácido láctico desprende protones, o sea, es ácido, por eso se llama ácido láctico. Por eso los yogures son ácidos, ¿eh? El yogur natural, hablo del yogur natural. Cuando uno fabrica yogur natural no se forma alcohol y la glucosa produce ácido láctico y por eso sabe ácido el yogur. Bueno, pues ya está, la fermentación no hay que saber nada más. Aquí falta una flecha. Bueno, pues eso. En estas, mirad, no hace falta que sepáis ni esto, ni el acetaldehído, podéis saltaros ese paso, ni hace falta lo del agua, tampoco hace falta lo del agua, ni aquí lo del agua tampoco hace falta, ni tampoco hace falta la estequiometría, ¿eh? No hace falta que sepáis que son 2 de etanol y 2 de CO2 o 2 de lactato. La única estequiometría, la única que hace falta que sepáis es 2 ATPs por cada molécula de glucosa. O sea que es una reacción con muy poco rendimiento. Prácticamente no se extrae la energía que tiene la glucosa. Esto lo hacemos también nosotros, os decía al principio. La fermentación láctica lo hacemos nosotros en nuestras células cuando les falta oxígeno. Los que hacéis deporte, yo no, pero los que hacéis deporte, sabéis que cuando hay tipos de ejercicios que llaman anaerobios. Por ejemplo, un sprint es anaerobio, o flexiones es anaerobio. ¿Qué significa anaerobio? Que tu sistema cardiorrespiratorio, tus pulmones y tu corazón, no les da tiempo a llevar tanto oxígeno a las mitocondrias como demandan para poder hacer esto. Y como no les llega tanto oxígeno como demandan, porque están haciendo un esfuerzo muy grande tus músculos y las mitocondrias están trabajando a tope y quemando glucosa a tope, lo que hacen es decir, bueno, pues como no tengo oxígeno suficiente, también, además de hacer todo esto de aquí y sacar 36 moléculas de ATP, además hago fermentación láctica, además hago esto. Y obtengo de cada glucosa 2 ATPs. Y dices tú, pues vaya mierda, en vez de sacar 36 sacamos, o 38 sacamos 2 solamente. Y dices, bueno, pues vale, pero me da igual si me sobran michelines, me sobra energía, ¿no? Nos sobra glucógeno, nos sobran grasas, nos sobra. Y este proceso es muy rápido, mucho más rápido que el de arriba, el de la oxidación total de la glucosa a CO2. Antiguamente pensaban que esto, el lactato, era lo que producía las agujetas, porque decían que el lactato, el ácido láctico, precipitaba en las células musculares y entonces pues nos pinchaban. Pero es una chorrada, ya se sabe que esto es mentira y que no tiene ningún fundamento, porque de hecho las agujetas, viene de agujas, pensaban que eran agujitas de ácido láctico. Digo que no tiene ningún sentido porque las agujetas vienen por ejercicios aerobios, donde nos sobra oxígeno, y anaerobios. Y además ahora han descubierto que es por microroturas de fibras muy chiquititas de músculos, o sea, roturas de microfibras musculares. Bueno, pues de este último rollo que os he contado, solo que sepáis que nosotros también hacemos fermentación láctica, ¿eh? No solamente las bacterias hacen fermentaciones, sino nuestras células, cuando no tienen oxígeno suficiente, hacen también fermentación láctica. Y nada más de aquí. Así que vamos a pasar ya, a ver qué hora es, 14 minutos. Vamos a pasar al catabolismo de los ácidos grasos, la beta-oxidación, que no sé si disteis el año pasado. Si lo cuento de más, yo creo que sí lo disteis, pero si no lo disteis, me lo contáis y lo cuento más despacito, ¿vale? Porque si lo disteis el año pasado, pues voy más deprisa que si no lo disteis, como lo de aquí, que lo he contado muy rápido porque sé que lo disteis el año pasado. Bueno, el catabolismo de las grasas, de los lípidos que tienen ácidos grasos. Lo primero que se hace es romper la grasa en ácido graso y el resto del lípido, que puede ser un glicerol, por ejemplo, una esfingosina, lo que sea. Cuando nos comemos células, siempre tienen
lípidos, y muchos lípidos tienen ácidos grasos, todos los saponificables. Bueno, pues lo primero que hacemos en el duodeno, en la parte primera del intestino delgado, es romper esos lípidos con ácidos grasos en una parte el ácido graso y otra parte el lípido que sea. Si es el glicerol, pues el glicerol. Si es la anficosina, pues la anficosina. Nosotros solo nos vamos a encargar ahora de ver lo que le pasa a los ácidos grasos cuando los degradamos, cuando los digerimos, cuando los catabolizamos hasta el final, hasta esto, que ya deberéis saber lo que es todo el mundo. ¿Qué es esto, chicos? Parece que no, pero os oigo. Es acetil, esto es un acetil coenzima. ¿Os acordáis que este trocito de molécula, este radical, se llama acetil? Y el coenzima, que os suena, ¿no? El coenzima, ¿dónde va? Al ciclo de Krebs. Bueno, pues los ácidos grasos, que eran así, ¿os acordáis? Un CH3, muchos CH2 y luego un COOH, se degradan hasta acetilcoenzima. Y este acetilcoenzima A luego irá al ciclo de Krebs. ¿Y cómo se degradan los ácidos grasos? Este ácido graso, ¿cómo se degrada esto? Hasta aquí. Bueno, pues lo primero que tiene que hacer es activarse. Lo primero que hacemos es darle un ATP, la energía de un ATP, al ácido graso para poderle... Voy a cambiar de color. Voy a poner azul o verde fosforito. Bueno, mejor azul para no confundir con ese otro verde. Lila, venga. Lo primero que hacemos es activarle, que es meterle un coenzima A. Aquí. Quitamos este OH y le metemos un coenzima. Esto es un proceso que cuesta energía. Esta molécula es más grande que esta. Es una especie de anabolismo, pero bueno. Lo importante es que aquí se nos pierden 2 unidades de ATP, porque el ATP pasa a ADP y luego a AMP. Aquí se pierden. Aquí se pierden. Voy a poner una flecha hacia abajo. Se pierden 2 unidades de ATP. Sabéis que el ATP se utiliza en biología como unidad de energía. En vez de utilizar el julio o el ergio o los megatones, pues utilizamos ATP. Y esto sí, pasar de un ATP a un AMP significa 2 pasitos, 2 pérdidas de 2 unidades de energía, y cada unidad la llamamos ATP, ¿vale? Bueno, ya que lo tenemos activado, es súper complicado la beta-oxidación, es un ciclo también muy, muy complejo. Pero os cuento lo que tenéis que saber para selectividad. Voy a poner un poquito más grande. Mirad, esto es el ácido graso activado. Este concretamente es el palmítico. El palmítico activado, ¿veis? En vez de tener un OH, tiene un coenzima A que le hemos metido en la primera parte. Ahora, una vez que está activado, lo que hace la beta-oxidación es ir rompiendo trocitos de esta molécula de 2 carbonos. Si esta molécula la quito 2 carbonos, se me queda así, ¿veis? Que le he quitado 2 carbonos. No me quiero meter mucho en el mecanismo de reacción química, porque nos hace falta, pero simplemente, ¿veis? Que le hemos quitado, hemos pasado de 12 a 10, le hemos quitado 2 carbonos. ¿Y esos 2 carbonos qué hacen? Pues esos 2 carbonos salen aquí. No os voy a contar cómo. Esto de aquí, ¿lo veis lo que es? Unido se une a un coenzima. O sea, esos 2 carbonos que hemos arrancado de aquí se transforman en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A se va al ciclo de Krebs. Y se nos queda el ácido activado, pero con 2 carbonos menos. En ese proceso, fijaos, se recarga un NAD y un FAD. ¿Vale? Esta molécula, que es un ácido graso activado con 2 carbonos menos, otra vez vuelve a romperse en 2 carbonos menos y forma un ácido graso igualito que este, pero con 2 carbonos menos. ¿Y esos 2 carbonos qué hacen? Forman otro acetilcoenzima A que se va al ciclo de Krebs. Y en ese proceso, fijaos, se recargan, se reducen, mejor dicho, un NAD y un FAD. Y así, paca, todo el rato, ¿veis? 10, 8, 6, 4, 2, hasta el final. Este que tiene 2 ahora
si le quitamos a este 2, fijaos, esto es un poco más complicado de ver. Si a este le quitamos 2, se nos queda en un acetilcoenzima A. Se nos queda en un acetilcoenzima A este. Si yo le quito estos 2, que son los que le quedan, me queda CH3, CO y el coenzima A, con lo cual tenemos, en el último paso, se nos formarán 2 acetilcoenzima A. Y estos 2 ya van al ciclo de Krebs. Fijaos que esto produce muchísima energía. Porque hemos pasado, bueno, aquí hemos perdido 2, vale, aquí perdemos, aquí palmamos 2, ¿veis? Palmamos 2, pero aquí ganamos un Natrium FAD por cada vuelta. Una vuelta, otra vuelta, la beta oxidación, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Son vueltas, son ciclos. Lo que pasa es que yo lo he puesto así para que lo veáis más sencillito. Cada vuelta ganamos 2 de estas, un NAD y un FAD. Vale, pues ya termino la clase, mirad, y 21 minutos. Y os voy a encargar ahora, esto va a ser más difícil que el otro día, que hagáis un balance energético, lo que está aquí hecho, que lo hagáis vosotros. Aquí está hecho, pero yo que lo hagáis vosotros. Si no os ha salido el de la glucosa, me lo ponéis en el Classroom. Y si os ha salido, pues hacéis este. Y veréis qué pasada. Mirad, 106 ATPs. O sea, como 3. Cada ácido graso produce casi como 3 veces más que una sola glucosa. Y acordaos que los ácidos grasos no vienen solos. Vienen unidos a una molécula, normalmente, por ejemplo, un triacilglicérido, como los que tenemos en los michelines, llevan 3 ácidos grasos y un glicerol. O sea, habría que multiplicar esto por 3 y además añadirle lo del glicerol, que creo que son 16 ATPs más. O sea, es una pasada la cantidad de energía que lleva un lípido. Concretamente un triacilglicérido llevan muchísima energía por lo poquito que pesan, Bueno, pues entonces quiero que calculéis del ácido palmítico del que hemos hecho, quiero que calculéis cuántos ATP se formará al final. Calculáis los NAD y los FAD totales, los totales de los acetilcoenzima A, luego os lleváis todos los acetilcoenzima A, que os van a salir 7, al ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs calculáis cuántas se formarán de ATPs. Aquí lo tenéis hecho, pero no lo veáis, hacedlo vosotros. Y a ver si conseguís, bueno, luego le restáis los 2, ¿veis? Los 2 del principio, porque hay que contar con los 2 que hemos palmado al principio. Y a ver si conseguís que os salgan los 106, ¿vale? Y nada más y acabo. Fijaos, nos queda muy poquito. Vamos muy bien. Vamos fenomenal, Si queréis que pare de subir vídeos y haga una clase de dudas, pues también me lo decís. Porque vamos muy bien, Vamos a acabar el metabolismo de súper rápido. Mirad qué poquito nos queda. Ya solo nos queda eso. Y luego el anabolismo, que es la fotosíntesis, y chimpún. Bueno, pues lo dicho, un abrazo y saludos cordiales desde Gafolandia.